Buenas tardes a todas y todos. Existiendo quórum constitucional, por Secretaría se dará lectura a una nota solicitada, o solicitando, mejor dicho, la realización de esta sesión especial. Señor Secretario. La Plata, 15 de julio de 2020. A la Presidenta del Senado de la Provincia de Buenos Aires, señora Verónica Magario, su despacho, de mi consideración, tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitar la realización, de acuerdo al establecido en los artículos 120, 121 y 122 del Reglamento Interno del Honorable Senado, de una sesión especial de Cámara para el día 20 de julio de 2020 a las 15 horas. El tema de la misma será implementación de la ley número 27.499 y su adhesión provincial 15.134, Ley Micaela de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado, bajo la modalidad virtual. Sin otro particular, saludamos a usted muy atentamente y firman senadores del Frente de Todos. Muchísimas gracias, señor secretario. En consecuencia, corresponde poner a consideración del cuerpo la realización de la sesión especial solicitada. Los que estén por la afirmativa, sírvanse así indicarlo. Aprobado, Presidenta. Gracias, señor secretario. Declaro entonces abierta la segunda sesión especial del 148º periodo legislativo, con la presencia de 34 senadores, de los cuales 3 en forma presencial y 31 en forma virtual. Invito entonces a los senadores Blanco y Bozano a izar la bandera nacional y la bandera provincial respectivamente. Y a tal efecto solicito a los senadores y senadoras y funcionarios presentes a ponerse de pie. Muchas gracias, senadores. Bien, para continuar, le damos la palabra al senador Bozano. Presidenta, teniendo conocimiento de este cuerpo, de la presencia en este honorable Senado de la ministra Estela Díaz y de la presencia también en forma virtual del director Néstor García, solicito a usted se los invite a participar y disertar en esta sesión especial. Gracias, senador. Esta sesión especial se enmarca, primero vamos a darle la bienvenida a la ministra, al ingreso al recinto. Ministra Estela Díaz, adelante, por favor. Y contamos con la presencia virtual del director del Ministerio, Néstor Díaz. Buenas tardes a los dos y bienvenidos. Esta sesión especial se enmarca en el cumplimiento de la Ley Micaela de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. La Ley 27.499 y su adhesión provincial a la Ley 15.134. Contando con la presencia en este honorable Senado, recién decíamos, de nuestra ministra de las Mujeres, Política de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz. Asimismo, ante la presencia en forma virtual, lo tenemos al director de formación del Ministerio de las Mujeres,
Políticas de Género y Diversidad Sexual, Néstor García. Quiero agradecerles su acompañamiento e invitarlos a hacer uso de la palabra. En primera instancia, invito al señor director Néstor García a participar y hacer uso de la palabra. Buenas tardes y como tengo queridos amigos ahí en el Senado, feliz día, aunque ya nos saludamos anteriormente. Tuvimos incluso con él y muchas mujeres del Observatorio de Políticas de Género, una reunión de aproximación antes que empiece todo esto, que la verdad que estuvo muy buena y con ganas de trabajar articuladamente en la implementación de esta ley que junto con otras herramientas tienen que de una vez por todas empezar a torcer esta desigualdad estructural que afecta los derechos plenos de las mujeres y de las identidades de género no binarias. Y como ustedes sabrán, la ley Micaela establece la capacitación obligatoria para los agentes del Estado en la temática de género y claramente en el artículo primero, y también establece que esa capacitación tiene que ser permanente, por lo tanto no se agota en una única instancia hecha una única vez. Y entre otras cosas establece en el informe anual que los órganos de implementación de la ley, cada poder del Estado tiene que tener al menos un órgano de implementación, y el Senado ya estableció que el Observatorio de Política de Género sea el organismo encargado de implementar la ley Micaela en el Senado de la provincia de Buenos Aires. En esos informes lo que se pide es la creación de índices que midan el impacto de las capacitaciones. ¿Qué nos está diciendo esto? Esto lo que nos está diciendo es que las capacitaciones tienen que servir para cambiar la realidad. Ese es el impacto que debemos medir anualmente y expresar esos números, como lo marca el artículo 7 de la ley, en ese informe anual. Y primero, para ir a la cuestión formal, digamos, la ley Micaela bonaerense tiene sus particularidades, y una de las particularidades que tiene es que cada poder tiene la responsabilidad de implementar la ley Micaela en ese propio poder. Como dije hoy, el Observatorio de Política de Género es el órgano de implementación en el Senado de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que la ley Micaela pretende cambiar, digamos? Lo que se pretende cambiar son siglos, milenios de una construcción social que ha definido roles equivocadamente para varones y roles para mujeres. Y eso es lo que nosotros tenemos que revertir de que las mujeres y las identidades de género no binarias gocen de igual derecho que lo que gozan los hombres con nuestros privilegios. Y para eso, fundamentalmente, tenemos que comprometernos los funcionarios del Estado. Los funcionarios del Estado estamos comprometidos, porque el Estado está comprometido desde 1994 a firmar la Convención de Belén do Pará, donde claramente se establece que el Estado le tiene que garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.
Y eso es lo que nosotros nos debe ocupar toditos los días. Y a mí siempre me gusta acercar la ley Micaela a las actividades cotidianas de las personas que estamos capacitando o que nos están escuchando en alguna charla de sensibilización como esta. ¿Y qué es lo que pretende la ley en sí? La ley en sí lo que pretende es que el Estado actúe con perspectiva de género. Para que el Estado actúe con perspectiva de género, sus agentes tienen que tomar decisiones con perspectiva de género. Y yo lo que espero de ustedes es el compromiso de que cada proyecto de ley que se trabaje, cada despacho de comisión, cada discusión, cada debate en esas reuniones de comisión esté atravesada por la perspectiva de género. La ley Micaela establece la capacitación obligatoria no solo para las personas que integran las áreas de género o el observatorio de políticas de género como ustedes tienen en el Senado, sino que la ley Micaela abarca ampliamente a todos los agentes del Estado. Esta transversalidad es lo que desde el Ministerio se está transmitiendo en una coincidencia de mensaje con lo que es el Estado nacional, el Estado provincial, esto de que las políticas, cualquier política activa que el Estado tome, tiene que estar atravesada por la perspectiva de género. Entonces, en cada cosa, por más que no sea específica, debemos pensar con perspectiva de género. Cada proyecto de ley que se esté trabajando debería ser analizado teniendo en cuenta si ese proyecto de ley va a afectar los derechos de las mujeres, si va a tender a achicar esta desigualdad estructural que yo le hablaba hace un momento. Eso es lo que a mi manera de ver, debería ser un Estado. Y un Estado resuelve a través de sus agentes, como son ustedes. Y nosotros, a su vez, como funcionarios públicos, tenemos el compromiso que asumió nuestro Estado Nacional a firmar la Convención de Belén do Pará en 1990. Dicho esto, digamos, lo que hay que cambiar es una desigualdad estructural, y para que se entienda lo que es una desigualdad estructural, siempre suele hacerse una relación como si fuese un caso discriminatorio, que en definitiva lo es. Pero la discriminación en general es individual hacia la persona. Cuando nosotros hablamos de desigualdad estructural, estamos a una desigualdad, poniendo de manifiesto una desigualdad por la pertenencia a un determinado grupo. Por ejemplo, hay desigualdad estructural por racismo, hay desigualdad estructural por pertenecer a una religión, hay desigualdad estructural por ser pobre, hay una desigualdad estructural por ser mujer, y hay desigualdad estructural por tener una identidad de género no binaria. Y creo que nosotros debemos trabajar como agentes del Estado todos los días para achicar esa desigualdad estructural. Como deben saber ustedes, yo soy el papá de Micaela, y creo que en un principio, desde la familia, de manera inconsciente y a través de un montón de mensajes que hemos recibido y de muestras de aliento, de afecto, se ha ido haciendo consciente. Nosotros militamos mucho la ley Micaela desde la familia, y ahora con el compromiso que me honró la ministra Estela Díaz de ser director de formación y capacitación del Ministerio de las Mujeres, donde el eje central es la implementación de la ley Micaela en la provincia de Buenos Aires, a la cual le agradezco cada vez que tengo oportunidad de haberme elegido para esta función, porque es una función que me llena plenamente de orgullo de poder estar a cargo en una provincia como es la provincia de Buenos Aires, inmensa y tan rica, de implementar la ley que tiene el nombre de mi hija en esta provincia. Y nosotros, como decía, estamos convencidos que
agentes capacitados en la provincia de Entre Ríos con la ley Micaela hubiesen salvado la vida de Micaela. Hubo al menos 3 instancias donde intervinieron como mínimo 4 agentes del Estado sin perspectiva de género, que terminaron encontrando en una calle de la ciudad de Gualeguay a Sebastián Wagner con Micaela regresando a su departamento a la salida de un boliche. ¿Y cuáles fueron esas tres instancias? Esas 3 instancias, en primer lugar, Sebastián Wagner estaba cumpliendo condena, y hoy Sebastián Wagner está cumpliendo condena, cadena perpetua por violación y femicidio de Micaela. En el momento que sucedió lo de Micaela tenía libertad condicional, estaba cumpliendo condena por violaciones a 2 mujeres diferentes, en momentos diferentes, en lugares diferentes, que fueron unificados en un juicio abreviado, que se resolvió muy rápidamente, dándole poquititos años de condena por esas 2 violaciones. Al darle pocos años de condena, cumplido un determinado tiempo en estado de preso, Sebastián Wagner tuvo la posibilidad de solicitar la libertad condicional. Cuando solicita la libertad condicional, el juez de ejecución de pena, Carlos Rossi, a pesar de tener 7 informes negativos de que desaconsejaban la libertad condicional porque le advertían que iba a volver a violar, que era lo que había hecho hasta ese momento, y ningún informe positivo, digamos 7 negativos y ningún informe positivo, decide, también sin perspectiva de género, otorgarle la libertad condicional. Una libertad condicional que provocó que estuviera gozando de esa libertad condicional y se pudiera encontrar la madrugada del 1 de abril del 2017 con Micaela. Y un hecho mucho más cercano, una situación mucho más cercana al hecho en sí, fue el día anterior, el 31 de marzo del 2017, cuando el papá de una nena fue a radicar una denuncia de que Sebastián Wagner había intentado abusar de su hija, y esa denuncia no fue tomada porque la jueza no estaba en la ciudad, y se le pidió a ese papá que volviera a hacer la denuncia al lunes. Si la persona que le tenía obligatoriamente que tomar la denuncia hubiese tenido perspectiva de género, Wagner con libertad condicional, viviendo en el domicilio que tenía declarado en el servicio penitenciario, esa noche hubiese pasado en la comisaría y no se hubiese encontrado de la madrugada con Micaela. Entonces, si bien parece que es una ley de capacitación, que es una ley que apunta a cambiar la realidad en el mediano plazo, en el largo plazo, que es cierto, también espero que poder transmitirle este mensaje de que le podría haber salvado la vida de Micaela, como podría haber salvado la vida de otras tantas mujeres. La verdad que nos hemos encontrado con familiares de las víctimas bonaerenses, con algunas de ellas tenemos una relación muy estrecha, y la verdad que una situación así te cambia la vida para siempre, y no queremos que otra madre, otra padre tenga que pasar por lo que pasamos nosotros, que cada noche, cuando ponemos la cabeza en la almohada, inevitablemente se nos viene a la cabeza un momento que Micaela tuvo que pasar entre que fue raptada y le quitaron la vida. Seguramente momentos horribles y donde luchó por no ser violada y aceptando las consecuencias de lo que le pasaba. Y la verdad que no queremos que ninguna mujer tenga que pasar por lo que pasó Micaela, ni ninguna madre ni ningún padre tenga que pasar por lo que pasamos nosotros. Así que les pido un compromiso, que lo que les decía al principio, cada proyecto que analice, cada situación laboral con una compañera mujer, tengan en cuenta esta desigualdad estructural de la que les hablaba, y tengan en cuenta que nos merecemos como sociedad un mundo más inclusivo, con derechos plenos para todos, y no con que un género tenga privilegios que los otros géneros no tienen. Así que muchas gracias y los espero estos 4 años en un camino de construcción colectiva para
tratar de garantizarle a las mujeres una vida sin violencia y tratar de garantizar plenos derechos para la comunidad LGTB, que evidentemente no los tiene. Así que gracias por el tiempo, por escucharme, y seguramente ahora Estela tendrá algunas cosas mucho más interesantes que esta para comentarles. Gracias. Muchísimas gracias a nuestro director de formación, director provincial, a Néstor García, alias Yuyo, papá de Micaela. Me parece que amerita que este recinto hagamos un aplauso en homenaje a Micaela y a esta ley que se está llevando adelante. Para seguir con la implementación de esta capacitación, invitamos entonces a la señora ministra a hacer uso de la palabra. Ministra Estela Díaz, adelante. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias. Buenas tardes, senadores, senadoras, Néstor, Yuyo García. También nos está acompañando nuestra directora provincial de la Unidad de Formación, Paula Belloni, que está ocupándose en parte también de la implementación de este desafío enorme que tenemos, que es la implementación de la ley Micaela de formación en género y en contra de las violencias de género para todo el estado de la provincia de Buenos Aires. Veo que hacen señales de que no se escucha, ¿puede ser? A ver. ¿Están teniendo sonido? ¿Están escuchando todos? ¿Están escuchando? Hay algunos que no reciben el sonido. Si usamos el micrófono... Este no. A ver. Prefiero... Hola, hola, ¿ahí se escucha? Acá veo volumen máximo y a ver si ahí podemos escuchar, ¿está? A ver si está escuchando. Si nos dicen que se escuche, me parece que algunos se escuchan. ¿Alguno de los senadores no escucha a la ministra? Que me haga alguna seña. No escuchan. Bueno, ¿por qué no habilitamos el micrófono? Está habilitado, ¿eh? Estoy hablando por el micrófono. Estela, lo que te voy a pedir Ahora sí. es que te acerques bien al micrófono. ¿Ahí se escucha mejor? Ahora sí. Más cerca del micrófono. Acá escuchamos bastante fuerte, puede ser por eso que me corría un poco para no aturdir, pero parece que en estos tiempos de encuentros remotos necesitamos a veces aturdirnos también un poco con el sonido en los que estamos acá en el recinto. No, decía que agradezco a la presidenta, a este Senado. Para mí es la verdad que un enorme honor poder estar en esta sesión especial en la formación en Ley Micaela en el Senado de la provincia de Buenos Aires, en cumplimiento de esta legislación que claramente recién Yuyo, ya no me sale Néstor, le digo Yuyo, siempre señalaba cuando marcaba especialmente a qué apunta esta formación y que tiene sobre todo que ver con el cambio de conductas, con el cambio de prácticas y sobre todo con el cambio de prácticas institucionales, no solo personales, sino de fondo el cambio de las prácticas institucionales. Estamos en un contexto muy especial, ineludible, ¿no? Pensar, de hecho, estamos reunidos de esta manera, que solo se explica por lo que significa el contexto de pandemia tan excepcional para el mundo entero. Y estas situaciones, lo decía hace poquitas horas el gobernador en la presentación de un programa que hacía, nos desafía enormemente a nuestro Estado nacional, a nuestro Estado en la provincia de Buenos Aires, pero nos desafía en el orden de lo humano también, porque nos muestra los gestos más enormes, más heroicos, más solidarios. Lamentablemente también nos muestra otras caras de lo humano que no son las que más nos gusta ver, pero creo que estamos compartiéndolo en un contexto donde hay un Estado presente que está mirando el cuidado de la salud,
el acompañamiento en las situaciones más difíciles que está viviendo la población, por el impacto en el trabajo, en el orden general de nuestras vidas que tiene la pandemia, pero además que no para en decisiones como las de estas características, que es formarnos en perspectiva de género, que es seguir caminando en el proceso de transformaciones estructurales de nuestra sociedad. Quisiera en esta primer parte de mi intervención, está claro además que tal cual establece la ley Micaela, la formación en perspectiva de género y la implementación de esta ley se entiende como una formación permanente, una formación que además tiene que tener procesos de evaluación de ese impacto, y lo estamos asumiendo como Estado. Nosotras somos la autoridad de aplicación de esta legislación para todo el Estado, para los 3 poderes del Estado de la provincia, pero cada poder ha definido su órgano de implementación. Y nosotros no solo que estamos muy articuladamente llevando adelante las políticas en general del gobierno de la provincia, pero en particular las que están en mi responsabilidad, que son las políticas de género, sino que además hemos construido una mesa interpoderes que tiene sentado al Poder Judicial, al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, y allí vamos articulando, debatiendo, planteándonos metas en temas que son centrales. En este caso, en la formación y en el cumplimiento de una ley como la ley Micaela bonaerense, la 15.134, pero también lo vamos haciendo en muchas metas que están mirando qué pasa con las políticas públicas en general en la provincia de Buenos Aires y el acceso a la justicia y muchos debates que necesitamos que el legislativo dé en el camino de estos temas que necesitamos transformar. Por eso yo quería en un primer momento, Yuyo, nuestro director, recién lo decía, vivimos en una sociedad desigual en relaciones de género. Plantear las relaciones de género, las identidades de género, no es nada más que un fenómeno de describir cómo nos identificamos en esta sociedad. Mujeres, varones, travesti, trans, no binarias o las distintas identidades que se puedan asumir. Es también reconocer que estas relaciones de género son relaciones de desigualdad que estructuran no solo las identidades personales, los vínculos familiares, comunitarios, sociales, sino que también son del orden de la estructura y de la institucionalidad estatal y social. En ese sentido, despatriarcalizarla, hablamos de patriarcado, ¿no? Como un orden de relaciones de poder que estructura la desigualdad con orden de poder en lo masculino frente a otras identidades. Las mujeres o identidades feminizadas en la sociedad. Entonces, despatriarcalizar lo planteamos porque necesitamos construir relaciones de mayor igualdad y de mayor respeto a las diferencias. Para que se pueda vivir con una verdadera igualdad, hay que respetar y reconocer esas diferencias también. Pero también hay otro aspecto que es significativo e importante y que es un mandato para las políticas que nuestro ministerio debe llevar adelante y que tienen que ver con la interseccionalidad de las temáticas. Y esta interseccionalidad nos plantea abordar todas esas diferencias que debemos tener en cuenta cuando pensamos las políticas. Y esas diferencias están asociadas a los recorridos que tenemos las personas, a los lugares donde nacimos, a las identidades como por ejemplo étnico-raciales. Nosotros tenemos una provincia muy rica en identidades originarias diversas, incluso muchas en luchas históricas por recuperar sus idiomas originarios. Tenemos distintas religiones, tenemos distintas identidades de género, tenemos temáticas como personas con discapacidad, tenemos muchos centros urbanos importantísimos, pero también tenemos zonas rurales y la ruralidad hace características distintas en el torno al acceso a bienes, a recursos, a posibilidades. Y cuando cruzamos estas interseccionalidades, podemos encontrar que necesitamos abordarlas para cuando nos planteamos políticas que sean realmente de inclusión,
de justicia social, de acceso a derechos. Esto para nosotras y nosotros es fundamental, sobre todo además cuando tenemos que pensar el desafío. Somos un ministerio nuevo, es el primer ministerio de las mujeres, tenemos por primera vez en la Nación un ministerio para las mujeres, políticas de género y diversidad sexual, y por primera vez en la provincia de Buenos Aires. No es que empezamos por primera vez a abordar la perspectiva de género, es la primera vez que tiene el principal rango de gestión como es un ministerio. Y es algo que viene a cumplir con dos cuestiones, señalaría yo, seguramente con otras más, pero señalaría dos como principales. Una son los compromisos asumidos por nuestro Estado en todo nuestro plexo normativo. Nuestra Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos, las legislaciones nacionales, que además nos venían planteando que el organismo rector de las políticas de género tenía que tener principal rango de gestión. Pero además también viene a reconocer a un enorme movimiento social riquísimo en la Argentina, que tiene una enorme historia, pero que en los últimos años ha tenido una irrupción masiva, movilizadora, gigantesca, y además un alcance que lo podemos comprobar en nuestra provincia todo el tiempo. Ustedes son senadores, senadoras que viven en distintas localidades de nuestra provincia, que son oriundos, que han nacido en distintas localidades de nuestra provincia. Y hoy lo que podemos ver, y nosotras lo vemos cuando charlamos con las responsables de áreas de género, con referentes locales de distintos sectores, que dicen que el género, el movimiento feminista, los debates por estas temáticas han llegado a cada una de nuestras localidades, en un proceso que está poniendo en debate algo muy de fondo, que es además una transformación cultural. Porque yo hablaba de la transformación personal, social e institucional, pero también apunta a una fuerte transformación cultural. Y ese proceso de transformación está en camino y ha habido un movimiento social, una evolución en el avance de la normativa vigente, pero también el hacernos cargo de una cuestión que es central, que tenemos que reducir una brecha muy grande que todavía se convive entre avances legislativos y prácticas sociales o institucionales que todavía están lejanas de esa igualdad proclamada en nuestras normas. Eso tiene que ver con la decisión de la construcción de un ministerio, con la decisión de la implementación plena, incluso en contextos de dificultad como el que nos encontramos por el COVID, incluso en avanzar en que la perspectiva de género debe ser una perspectiva transversal al conjunto de nuestras políticas, al conjunto de nuestras políticas de gobierno y al conjunto de nuestras instituciones. Y ahí quiero ir a este otro punto que quería desmenuzar un poco más. Yuyo lo planteaba en su intervención, que es ¿qué es la transversalización de la perspectiva de género? Porque creo que tenemos que caminar como con estas dos patas. Una, que es tener mecanismos fuertes, como es un ministerio. Aquí en este Senado hay un observatorio de políticas de género, hay comisiones que abordan la temática, lo mismo pasa en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, pasa en el Congreso de la Nación. Entonces hay que tener mecanismos fuertes, especializados, con capacidad política, rectores en las políticas. Pero además, esto no es que tenemos que tener estos mecanismos y le decimos, bien, vayan ahí y arréglense en ese lugarcito que le dimos. Vieron que mucho tiempo creímos que se hacían las comisiones de mujeres y decían, bueno, vayan allá y que las mujeres se junten en ese lugar. Justamente no se trata de eso. De lo que se trata es que además garanticemos la transversalización de la perspectiva de género, porque nosotros necesitamos no solo igualdad real de oportunidades y de trato, sino que debemos llegar a la igualdad de resultados. Y la igualdad de resultados es que efectivamente las políticas que impulsemos derroten, derriben, reduzcan, eliminen las brechas de desigualdad de género,
para nosotras en absoluto compromiso y articulación con eliminar otras desigualdades, como las sociales, como las étnico-raciales, como las desigualdades por diversos tipos de discriminación que siguen vigentes en nuestras sociedades. Y ese es el papel que juega la transversalización de la perspectiva de género. Y ahí es de donde yo quería traerles y compartir con ustedes algo que señala ONU Mujeres cuando presentaba un material en relación a lo que significa legislar con perspectiva de género, porque justamente el desafío que les toca es eso, es legislar con perspectiva de género. Y entonces, ¿qué define como la transversalización? La transversalización de género es una estrategia que toma en cuenta las necesidades, realidades e intereses de las personas de ambos sexos en el diseño, la implementación y la evaluación de una ley, política pública o programa, buscando que ambas se beneficien de modo similar. El propósito último de la transversalización es garantizar la igualdad de resultados en todas las etapas de una intervención pública. Este enfoque requiere además de una metodología de trabajo denominada análisis de impacto de género. Tenemos que impulsar estas políticas, pero además tenemos que medir que efectivamente están pasando. ¿Y dónde es? En el diseño, en la implementación y en la evaluación. Después yo voy a compartir algunas cuestiones que a mí me parecen que son de una deuda legislativa significativa, porque yo creo que avanzamos muchísimo, que hay poca deuda en normas en torno a la igualdad de género, pero hay algunos aspectos en los que me parece que todavía nos falta dar algunos pasos más. Y entonces, ¿qué implica adoptar esta estrategia? Adoptar esta estrategia implica ver los contenidos de la política y de la legislación que estamos debatiendo, pero también hacer una mirada institucional. Debemos mirar qué organización institucional tenemos. ¿Es un parlamento, es un congreso que posibilita la igualdad real de participación entre los géneros? Nosotros tenemos una ley de paridad, tuvimos la vieja ley de cupo, somos un país pionero, la Argentina, en el año 1991 fue la ley de cupo legislativo nacional, la primera en el mundo, y tenemos una ley de paridad. Tenemos paridad tanto en la provincia como en el Congreso de la Nación y en muchas provincias del país. Pero hay igualdad de reconocimiento, hay igualdad en el reparto de poder real, que significa, por ejemplo, en qué comisiones estamos los varones o las mujeres. Porque ustedes saben que un factor de base estructural de las desigualdades de género en la sociedad es la división sexual del trabajo. Es hoy algo que está mucho más en debate en la agenda pública. Hoy hablamos mucho más que antes de aquello que tiene que ver con una parte del trabajo, que es el trabajo de reproducción y de cuidado de la vida, un trabajo que hemos hecho históricamente las mujeres y lo seguimos haciendo, y hoy lo hacemos junto con lo que se llama el trabajo productivo, remunerado, ese espacio que históricamente ha sido más masculino o que todavía convivimos con un supuesto ideal de varón como el que se desarrolla en ese lugar, y esa división sexual del trabajo establece esto, entre el trabajo de producción y el trabajo de reproducción y cuidado de la vida. Hoy las mujeres tenemos una doble presencia en la sociedad y eso hace a las brechas estructurales de desigualdad de género, que cuando pensamos en ingresos es por lo menos un 25% de brecha salarial. Pero esa división sexual del trabajo lo traigo a cuento de cómo se estructura y se visibiliza cuando pensamos, por ejemplo, en la organización de las comisiones en el Congreso. Presupuesto, constitucional, legislación general. ¿Qué comisiones tienen más poder y más peso político en la distribución? ¿Quiénes las presiden esas comisiones? ¿Cómo estamos en la distribución de género en esas presidencias? También necesitamos que eso se mire.
Y cuando pensamos que legisladores y legisladoras, como los trabajadores o las trabajadoras, tenemos una interrelación entre trabajo, entre militancia, este es un ámbito de la política, tenemos además la militancia, y tenemos una interrelación entre la vida privada y la vida política. ¿Cómo organizamos el trabajo para que las mujeres participemos? ¿Cómo organizamos la corresponsabilidad entre familia, trabajo y vida política legislativa? ¿Cómo son las sesiones? ¿Tienen horarios compatibles con el cuidado de las niñas, niños, niñes? ¿O tienen horarios de sesiones interminables que quien tiene que cuidarte le termina siendo una tarea incompatible, cuidar o ser legisladora o legislador? ¿O a quién se le pasa la factura hasta desde lo simbólico? ¿Explican los compañeros legisladores varones, les tienen que explicar a sus niños, bueno, te cuido un poquito después porque ahora estoy en la sesión? ¿O eso es una demanda que le pasa a las mujeres legisladoras nada más? Este debate, ¿hay espacios de cuidado? ¿Hay lactarios? ¿Revisamos este tipo de cuestión? Eso es transversalizar la perspectiva de género en el conjunto de la institucionalidad. Son los temas que tenemos como debate el Estado en su conjunto. Lo estoy charlando con ustedes con la perspectiva de lo legislativo, pero es una cuestión que estamos trabajando en el conjunto del Ejecutivo y nosotros esperamos que el Poder Judicial, tal cual se comprometió, avance en estas discusiones. Voy a compartir con ustedes, a mí me gustó mucho un posteo que hizo alguien que yo no conozco, pero que contó que había salido estos días a trabajar, un periodista creo, estaba en su casa y salió con sus niños, vive en Buenos Aires, podía el día que lo pueden sacar a pasear y a dar una vuelta. Salió con su nena, con un cochecito y un bebé de juguete, la nena de 4 o 5 años, y un nene varón de 2 años o 3. Bajan de su edificio, pasa un vecino y le dice, te va a salir maricón el nene. Y él cuenta en este posteo que le contestó, no, mi hijo lo que va a saber que es cuidar, es un conocimiento que él tiene que tener igual que su hermana mujer, porque el día que sea padre va a ser orgulloso de tener que salir a cuidar a sus hijos y va a tener que ser parte de las tareas que él va a saber que le corresponden como padre. Y si quiere amar a un varón, no tengo ningún problema, no importa quién quiera amar. El tema es que cuidar es algo que incluso hay que enseñarlo desde el momento en que se es niño también. Y me parece que era muy gráfico de cómo vivimos en una sociedad donde todavía confronta un proceso de transformación en un camino muy grande. Se ha avanzado enormemente en un camino de igualdad para las mujeres, para las distintas identidades de género. Pero todavía este ejemplo y el repaso que yo hacía en torno a cómo combinar el trabajo con el cuidado es una enorme deuda de políticas públicas, pero es una enorme deuda también de transformaciones personales, familiares, sociales. Todavía seguimos conviviendo con que el cuidado es una tarea de las mujeres. Se resuelve en el seno de las familias y sabemos que allí es fundamentalmente las mujeres las que se hacen cargo. Por eso aquí hay algo fundamental a mirar cuando pensamos la transversalización de la perspectiva de género en el conjunto de lo que implica, mirando nuestra institucionalidad y mirando cómo legislamos. Yo como última parte de lo que quería compartir con ustedes, traía algo, digo, yo se lo señalaba, hemos avanzado muchísimo normativamente. No es Argentina un país que ni en lo nacional ni en lo provincial tenga deudas grandes. Tenemos ley de violencia familiar que se ha actualizado, tenemos de acoso sexual, de violencia laboral, tenemos las licencias por violencia de género, que además una de las
primeras decisiones de nuestro ministerio fue reglamentar el decreto de licencias por violencia, la ley de violencias de género, reglamentando, porque no había sido reglamentada, y no solo la reglamentamos, sino que ya estamos trabajando muchísimo en la formación. Tuvimos 150 personas de todos los ministerios y organismos del Estado provincial, con todos los directores y directoras de personal capacitándose para implementar las licencias por violencia de género, pero además colocando equipos interdisciplinarios en cada uno de los ministerios para que además asistan, acompañen a la persona y porque además van a ser para nosotros los núcleos que van a trabajar también como unidades de atención en los temas de violencia laboral. Queremos reglamentar violencia laboral, que es una legislación que tiene muchísimos años y nunca fue reglamentada, y nos parece que un trabajo sin violencia son parte de dignidades fundamentales de trabajadores y trabajadoras. Bueno, olvido, por acá tenía un punteo, pero ustedes saben, muchísima normativa vigente. ¿Qué me parece? Yo les decía que quería compartir algunas cosas que sí creo que se pueden repasar normativamente y es muy importante y creo que debemos trabajarla de conjunto en este diálogo ejecutivo, poder legislativo e incluso también algunas con el Poder Judicial. Nosotras tenemos una normativa en la provincia de Buenos Aires de violencia familiar, la ley 12.569, y tuvo una reforma que adecuó su procedimiento a la ley 26.485 nacional después de que se sancionó. Esa ley está vigente en nuestra provincia, pero la verdad que nosotras creemos que poder debatir una ley de violencia integral en la provincia sería un tema significativo para nuestro legislativo, porque necesitamos mirar muchas de las particularidades que tenemos para esa implementación en la provincia. El otro aspecto que creo fundamental es avanzar, y ustedes sancionan presupuestos de la provincia. Algunos lo llaman los presupuestos sensibles al género. Nosotras empezamos con Hacienda a mirar, bueno, ustedes saben que tenemos un presupuesto prorrogado, estamos en el medio, nos vino la pandemia, imagínense para nosotras que recién estamos construyendo nuestro nuevo ministerio, lo que significa además en el medio de la pandemia. Y sin presupuesto 2020, tenemos prorrogado un presupuesto de un instituto que era apenas una dirección provincial. Así que, sin embargo, debo reconocer que hay una enorme voluntad política de nuestro gobernador que dijo: crear un ministerio es nada más que un acto administrativo. Llenarlo es un acto de decisión política y, de hecho, la Secretaría General, la Jefatura de Gabinete, los ministerios han puesto todo en el proceso de construcción de este ministerio, y ya que hablamos de presupuesto, lo deben haber visto seguramente. Tuvimos hoy con la presidenta de esta casa y nuestra vicegobernadora la presentación de un programa para el fortalecimiento de las políticas de género y en contra de las violencias con los municipios, comunidades sin violencia, y va a crear un fondo especial para apoyar y fortalecer estas políticas. Entonces, este camino está y se discute también con los presupuestos. Entonces, una mirada de presupuesto transversal de género es fundamental. Tenemos una deuda de presupuesto transversalizado mirando en todo el conjunto de las políticas, no solo qué cantidad de presupuesto tiene el mecanismo mujer, porque no es cierto que eso es la única política que tiene impactos de género. Hay que mirar el conjunto del presupuesto provincial para transversalizarlo desde la perspectiva de género. Y otra cuestión central que estuvimos trabajando mucho estos días y que viene a raíz del tema que recién hablaba con ustedes de los cuidados, de la división sexual del trabajo, de la responsabilidad de la reproducción de la vida. ¿Qué pasa con las licencias de legisladoras frente a la maternidad? ¿Qué pasa con las legisladoras y qué pasa con las concejalas? Como hay dietas, tanto en la nación como en la provincia como en los consejos, cuando una legisladora va a ser madre, va a gestar y va a parir,
pierde su dieta, pierde su ingreso y pierde la obra social. Esto es absolutamente contradictoria con una mirada del compromiso social y del interés del Estado que significa el cuidado y la reproducción de nuestra vida. Si hay un valor para esta sociedad, es cuidar la reproducción de nuestra vida. Bueno, la ley, hay que mirar ahí, hay que revisar la ley orgánica de los municipios. Hay una fuerte deuda en este capítulo porque depende de la voluntad de los acuerdos que se hagan, que en los consejos deliberantes se acuerden estas licencias con pago tal cual como si se estuviera trabajando. Lo que dice la legislación no es así. Bueno, asignatura pendiente fuerte si realmente la hay. Seguramente hay muchísimos temas más para trabajar. Esto entiendo que es una jornada, una sesión especial inaugural de la formación en Ley Micaela bonaerense, en perspectiva de género y en contra de las violencias de género. Esta debe ser una formación permanente para todas y todos los agentes del Estado, y les aseguro que además este es un compromiso para nosotras, porque en nuestro ministerio también hicimos nuestra reunión inaugural, estamos haciéndola en todas las autoridades superiores de todos los ministerios y organismos. La segunda parte es la formación de formadores y formadoras para que queden recursos para seguir en un proceso que es de manera continua, porque revisarnos, mirar nuestros procesos institucionales, las decisiones que tomamos, erradicar discriminaciones que están tan enraizadas en nuestras culturas, en nuestras tradiciones, hacen de un proceso que necesitamos que se lleve adelante de manera continua, con mucha voluntad política y con decisión. Y no tengo duda que este Senado así lo tiene, este conjunto de legisladoras y desde ya cuenten con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, cuenten con este ministerio de las mujeres, políticas de género y diversidad sexual para trabajar en todo lo que sea necesaria. Estamos transitando, como les decía al principio, tiempos muy difíciles para nuestros bonaerenses, nuestras bonaerensas, para el país, para el mundo entero. Pero también este tiempo nos muestra de solidaridades, nos muestra de compromisos y nos muestra que el camino del Estado presente, el camino de la construcción común, el camino de pensar en quien más necesita, es el que nos hace mejores como personas y mejores como sociedad. Muchas gracias.